La oración sincera siempre alcanza la bendición de Dios. Dios les bendiga, qué bueno poder estar una vez más con ustedes en esta oportunidad. Hoy estaremos iniciando una serie de temas respecto a la oración en la Biblia, la oración en la palabra de Dios y cómo es que esta afectó la vida de muchos personajes en la Biblia. Estaremos tratando algunos de ellos y creo que será de mucha bendición para nosotros, nos hará crecer nuestra vida de oración, nos permitirá conocer este aspecto de la relación que tenemos con Dios a través de la oración. Así que no se pierda ninguna de estas partes de esta serie que estaremos iniciando en esta oportunidad, en esta semana y las siguientes semanas con el favor del Señor. Así que vamos a iniciar y estaremos en esta primera entrega hablando acerca de la oración de Ana. Así que sin más de introducción, vamos a entrar de lleno a esta primera entrega. Y quiero estar dando lectura allá en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo, versículos del 9 al 18. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir, borracha, le reclamó, abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino, ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Luego termina diciendo ahí en el versículo 18, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. A manera de introducción, permítame mencionar que leí de la Nueva Traducción Viviente. El que una mujer pudiera dar hijos a su esposo era muy importante en tiempos bíblicos. A través de la maternidad es que la mujer alcanzaba valor social. Pero si la mujer no podía tener hijos, escuche bien, se consideraba una gran pérdida, una vergüenza social, una señal de no contar con el favor de parte de Dios. Y esta era la condición que vivía Ana, quien era una mujer estéril, como sabemos, no podía dar hijos a su esposo y a pesar de que él la amaba, ella permanecía triste y no comía. Y bajo el peso de esa honda tristeza es que Ana decide buscar una respuesta a través de la oración. Y quisiera que entráramos a este primer punto en sus notas, es el hecho de que la oración de Ana fue una oración importante. Entonces, el primer punto es precisamente la oración de Ana. Sabe que toda la carga que Ana estaba sintiendo por su esterilidad fue a derramarla delante de Dios. Ella ora ahí en el versículo 10 y ella ora, dice, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Es decir, la oración, amado hermano, viene a ser ese espacio en el que las personas pueden expresar libremente su pesar. Su petición de Ana era que el Señor le permitiera ser madre.
Y si eso sucedía, ella se comprometía a que su hijo le sirviera toda la vida. Y dice la palabra de Dios que Ana hizo este voto, dice, e hizo el siguiente voto, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca le cortará el cabello. Es decir, el hecho de que Samuel, el hijo de Ana, que sería más adelante, de que no se cortara el pelo, era un símbolo simplemente de consagración a Dios. Y por tanto, si el hijo de Ana no se cortaría el pelo nunca, era como evidencia de que estaría dedicado a Dios desde su nacimiento. Ana, es interesante notar esto, Ana no quería un hijo simplemente por tenerlo, lo quería para Dios, quien era el único que podía hacer posible que eso ocurriera. La oración de valor a los ojos del Señor, amado hermano, es aquella en la que la persona no busca lo suyo, sino que esa oración es lo que busca que la voluntad de Dios pueda ser hecha en la vida de lo que me rodea. Es decir, yo estoy orando para que la bendición de Dios, para que la voluntad de Dios, mejor dicho, sea hecha, se cumpla en lo que yo estoy pidiendo. No una oración egoísta. Ana estaba, si bien es cierto, estaba con una necesidad personal, pero al momento que Dios le iba a contestar, Ana estaba dispuesta a entregarle lo más precioso que iba a tener a Dios mismo. Y una pregunta que podamos hacernos, ¿estoy dispuesto a entregarle a Dios aquello que yo le estoy pidiendo a Dios? Ahí se los dejo de tarea. Y vamos a entrar al siguiente punto. El segundo aspecto en sus notas es que eso era una práctica poco frecuente. A pesar que la oración aporta tantos beneficios, no muchas personas la practican. Y tal fue el caso de Ana, en el que ni el mismo sacerdote pudo comprender su dedicación de Ana. Es interesante notar este versículo ahí en sus notas. Dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba y la veía, dice, mover sus labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir, borracha, le pregunta, le reclama, abandona el vino. Es decir, para el sacerdote Elí le parecía algo extraño que Ana moviera sus labios por tanto tiempo sin proferir ningún sonido, es decir, sin dar una palabra audible. Y no pudo comprender que se trataba de una oración ferviente, una oración fervorosa. Pero Ana le aclara y le dice, oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, le dice Ana a Elí, pues he estado orando, dice, debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Es decir, este tipo de oración no era una oración común, no era una oración frecuente, no era una oración de que cualquier persona iba ahí al templo a orar donde estaba Elí. Tan así que Elí mismo se sorprende. Elí ve a Ana angustiada, o más, mejor dicho, la ve la forma en que está orando, y Elí se sorprende. Elí la tacha como una mujer ebria. Es decir, este tipo de oración, escúchame bien, no es muy frecuente, o al menos no era muy frecuente en ese entonces. Es decir, este tipo de oración, esta oración de Ana, es un tipo de oración diferente. Hay un tipo de oración donde usted se acerca al Señor y donde usted solamente usted sabe, como se dice aquí, solamente usted sabe lo que trae en el morral, solamente usted sabe lo que trae encima. Y es un momento entre usted y Dios solamente. Entonces, esta oración de Ana es una oración de la que usted y yo podemos aprender mucho. Y vamos a ver en ese tercer punto, a continuación, de cómo es este tipo de oración al que Ana estaba haciendo.
El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que la oración sincera recibe la bendición de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios por medio de la oración, siempre será bendecida. Cuando el sacerdote comprendió lo que Ana hacía, él le responde. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 17. Sabe que Dios siempre concede las peticiones que se hacen a Él por medio de la oración fervorosa. La bendición pronunciada por el sacerdote llenó de consuelo a Ana, de manera que ella, dice la palabra de Dios, ahí en el siguiente versículo en sus notas, dice, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo, dice, y ya no estuvo triste. Y el semblante cambia en la persona o en las personas cuando oran, confían en la bondad del Señor, porque confía de que Él va a otorgar lo que ha solicitado. Y es importante ese aspecto de la oración de Ana, porque mire, Ana en ese momento, ella no recibe la respuesta, sino que ella simplemente recibe de parte del sacerdote Elí y le dice que Dios te bendiga. Si es así, entonces entiendo que no estás ebria. Bueno, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te conceda la petición que le has pedido. Y es interesante que eso fue suficiente para que el semblante de Ana cambiara. Fue suficiente para lo que Ana había, cómo había llegado a ella. Todo cambiara en un momento. ¿Por qué? Porque no solamente había derramado su corazón al Señor, sino que había escuchado de parte del hombre de Dios en ese lugar. Y aunque sabemos que quizá Elí no era una persona que tenía orden en su casa, conocemos la historia de Elí, no era quizá el mejor sacerdote de la historia, pero Ana confió en lo que él le había dicho, que Dios te conceda tu petición. Es decir, permítame añadir algo rapidito. Cuando uno busca a Dios, cuando uno ora a Dios, es importantísimo, y quizá lo vayamos a estar viendo en otra semana más adelante, es bien importante que usted y yo, al acercarnos a Dios, tengamos la expectativa de que Dios hará algo respecto a la oración que le estoy pidiendo. Es importantísimo que cuando le busquemos a Dios, creamos que hay Dios y que Él contesta y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que la oración sincera siempre va a encontrar respuesta de parte de Dios. Ya a manera de conclusión, sabe que poco tiempo después Ana resulta embarazada y dio a luz a Samuel, nada menos que a Samuel, aquel profeta de Dios que conocemos mucho de él. Y este se convirtió en sacerdote, juez, profeta de Israel, un gran hombre de Dios, algo que fue mucho más de lo que Ana había pedido. Es decir, ella solamente quería un hijo, pero cuando ella va y derrama su corazón en búsqueda de esa respuesta de parte de Dios, Dios le da mucho más allá de lo que ella pensó, mucho más allá de lo que ella se imaginó. ¿Por qué? Porque ella simplemente buscó al Señor, Señor, y lo que tú me vayas a dar, Señor, te va a pertenecer. Y vaya que Samuel le sirvió al Señor todos los días de su vida. Y fue el mismo Samuel que consagra, que unge al rey David más adelante. Es decir, es bien interesante cómo la oración, la petición de esta mujer fue contestada mucho más allá de lo que ella se imaginó. Ella quería un hijo, derrama su corazón a Dios y Dios le da más que un hijo. Le da un hijo, pero un hijo profeta, un hombre sacerdote, un hombre que le serviría a Dios de una manera como pocos le habían servido. Y Samuel sería el precursor del más grande rey que tuvo Israel, el rey David, aquel hombre que escribe aquellos salmos. Bueno, el hijo de Ana fue aquel que ungió a David. Así que vaya que Dios le contesta a esta mujer.
Así que vamos a aprender de este episodio tan hermoso en la historia de Ana. Ya a manera de conversar ahí en sus notas, ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Dios en oración sincera? Según el punto número 3. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo nos acercamos y buscamos a Dios en oración de una manera sincera, para que lo comentemos allí en el grupo familiar? Y yo le invito para que comparte este video y vaya y una y otra vez estudie este tema. Aprendamos de la oración de Ana, una mujer desesperada, pero que aprendió a buscar a Dios y aprendió a esperar en Dios y aprendió a confiar en Dios. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra que ha sido dada, Señor, pueda ser de bendición para tu pueblo y que podamos todos, Señor, aprender, Dios, a buscarte de una manera sincera y entender de que tus propósitos, que tus planes, Señor, son buenos para cada uno de nosotros. Y a ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.